Padre Abraham dice que le dice que permitiera que Lázaro fuera y mojara la punta de su dedo y la pusiera en su lengua porque estaba atormentado, estaba quemando. Y le dice a Abraham, tú ya recibiste bien en la vida y este mal, y ahora esté consolado y estuve atormentado. Y nadie puede subir ya para acá, ni nadie puede bajar, porque hay una gran cima que los divide. Así que cuando una persona muere, el lugar que se buscó, allí ese es el lugar que tiene. No hay como la enseñanza de los 9 días, dice que los rezos, que cosas así, que con esto lo van a sacar. Nadie puede sacarlo de ese lugar que se fue, porque mientras nosotros vivimos, nosotros podemos escoger a qué lugar vamos. Así que el Señor estuvo en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y por eso dice la palabra del Señor, que cuando Él resucita, en San Juan capítulo 20, en el versículo 17, dice que la primera que llegó al sepulcro a ver si al Señor para hicieron un cuento, para echarle, dice que fue María Magdalena. Dice que cuando el Señor le apareció, el Señor le dice, no me toques, porque todavía no subo a mi Padre. Es decir, que Él no había ido al cielo. Después de resucitar todavía no había al cielo. Así que le dice, no me toques porque aún no subo a mi Padre. Y le dice, ve y dile a mis hermanos que he resucitado. Y yo voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios, y vuelvo. Y después de que el Señor fue al cielo y volvió, y allá apareció a todos los discípulos, le dice el Señor, ahora sí, le dice a Tomás, puedes poner tus dedos en los agujeros de las manos, de los pies. Ahora sí lo podían tocar porque ya había subido al Padre. Así que nadie ha ido al cielo todavía. Por eso dice el Señor, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo de Dios, el que estaba en el cielo y vino y se volvió a ir al cielo. Así que el único que ha subido al cielo es Dios. Pero ¿por qué ahorita no podemos ir al cielo? Los que murieron en Cristo, ¿por qué ahorita no pueden ir al cielo? Hay algo que dice la palabra del Señor, que tiene que haber un juicio. La palabra juicio es algo que algunas personas lo tienen como destrucción, como que hayan terremotos, que hayan destrucciones, dicen las personas, ese es un juicio. Pero el juicio que habla la palabra del Señor es igual al terrenal, un juicio donde hay un juez, donde hay abogados, donde hay testigos falsos o verdaderos. De los dos lados hay testigos. Y el Señor dijo, por eso dijo el Señor, la misma palabra que les he hablado, ella les va a juzgar aquel día. La palabra que escuchamos nosotros van a ser los testigos para juzgarlo. Así que nosotros tenemos que presentarlo ante un juicio. Y dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 5, versículo 10, dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de lo que hicimos mientras, oigan la palabra, mientras estábamos en el cuerpo. Dice, sea malo o sea bueno. Puede decir que ya después de la muerte ya no estamos en el cuerpo, pero nosotros vamos a comparecer ante ese tribunal para dar cuenta de lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo, sea malo o sea bueno. Así que vamos, cada cosa que nosotros hacemos acá en la tierra, cuando nos portamos bien, cuando decimos palabras buenas, cuando nosotros miramos a alguien que necesita de nuestra ayuda y nosotros le damos la mano, eso está escrito. Cuando nosotros le hacemos un mal a alguien, también está escrito, porque si ustedes pusieron cuidado en la lectura que leímos en Apocalipsis capítulo 20,
en el versículo 11 comienza a decir estar delante del gran trono blanco. Y dice que los libros fueron abiertos. Los libros fueron abiertos donde están todas las obras que nosotros hemos hecho. Ahí están escritas todas las cosas que nosotros hicimos. Y dice, y fueron juzgados según su obra, según lo que hayamos hecho, fuimos juzgados. Y el último versículo de estos versículos que leímos, dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así que ese es el juicio. Y después de ese juicio, si nosotros podemos estar ya en el tercer paraíso, que es en el cielo. Ese es el tercer paraíso. Hay muchas personas que piensan que cuando una persona murió, está como dormida, según dice allí, ¿verdad? En el pasaje que le decía de Daniel, dice, muchos de los que dormían en el polvo de la tierra fueron despertados. Pero yo creo que nosotros momentáneamente nos dormimos. Quiero contarles una experiencia que tengo sobre mí mismo. Yo me he desmayado varias veces. La primera vez fue por un accidente. Cuando tenía 7 años, me pegué en la escalera de un bus. Y cuando ya el bus iba corriendo, ya llevaba velocidad. Yo pensé en tirarme de la escalera del bus. Y cuando yo me tiré, no sentí si caí o no caí. Yo no supe nada, no sentí dolor, no sentí nada. Así que dilató no sé cuánto tiempo, porque mi casa estaba lejos donde vivía, y le fueron a avisar a mi papá me llegó a recoger, y cuando yo desperté, estaba entrando al hospital. Me imagino que lo menos mi media hora, pero no sentí nada, no puedo decir, en ese tiempo yo miré esto, miren nada. Y después, por dolores, por diferentes situaciones, yo me he desmayado y no he sentido nada. Pero aproximadamente casi como 2 años, yo sentí los mismos malestares. Es como un malestar que la presión se me descontrola. Yo siento que la presión iba como para abajo. La presión cada vez más peor, es como en cuenta regresiva. Siento que cada vez más peor y más peor y más peor. Entonces, en esta ocasión fue algo diferente. Yo sentía el problema de la presión, pero de repente yo sentí un recorrido en la vena de la sangre. Sentí que todo el cuerpo comenzó, fue rapidísimo. Y yo pienso que en esta ocasión fue el corazón que se me paró. Entonces la sangre se paralizó al no correr la sangre en la vena. Entonces, más que todo, en ese momento morí, porque yo después de ese recorrido de la sangre, yo no supe nada. Ya perdí el sentido, no supe nada. Pero después, no sé al cuánto tiempo, no le puedo decir al cuánto tiempo, yo me desperté. Pero no me desperté en la casa. Yo me recosté en una silla y yo no estaba en la silla. Yo estaba en un lugar donde se miraba en blanco todo. Miraba abajo blanco, a los lados blanco, todo al lado que volvía a ver estaba en blanco. Y yo ahí estaba y no había perdido el sentido. ¿A tu nombre? No era otra persona, porque yo me podía mirar igual como yo era, pero no miraba a larga distancia, solo miraba lo blanco a todos lados y escuchaba voces que hablaban, pero tampoco no miré a nadie, solo escuchaba las voces y estaba buscando para todos lados a ver qué miraba, y de repente miré una salida, miré un lugar donde salir, y cuando yo miré la salida, entonces me desperté, que esa vez sí fue de verdad, ya estaba en la silla, ya estaba
morir de verdad ese día. Hay mucha gente que lo mismo, han muerto y han muerto, pero esa no es la verdadera resurrección. La verdadera resurrección es cuando el Señor venga, es la verdadera. Mucha gente han muerto y de repente vuelven a la vida. Y unos dicen que Dios los ha llevado al infierno, los ha llevado al cielo, otros que están en un laberinto, en una cosa. Hay muchas cosas que dicen las personas, pero en el tiempo del Señor muchas personas resucitaron, pero no es la verdadera resurrección, porque esas personas volvieron a morir. Pero cuando el Señor nos resucite, el día que el Señor venga, va a ser para vida eterna, va a una resurrección de vida eterna. Por eso dice la palabra del Señor en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 4, el versículo 13, habla de que nosotros vamos a resucitar para ir a recibir al Señor en las nubes. Dice en el versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá de los cielos, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en las nubes, y allí estaremos con Él. Dice, estamos en la tierra. Puedo decir, el paraíso, el segundo paraíso está en la tierra. Vamos, los vivos y los muertos, dice, vamos a salir para recibir al Señor en las nubes, y allí estaremos con Él. Si la gente estuviera en el cielo, como algunos que afirman que los cristianos están en el cielo, entonces no subirían a recibir al Señor. Pero la palabra del Señor dice que vamos a subir a recibir al Señor en las nubes, en el aire. Vamos a estar en el aire con el Señor. Así que nosotros estamos, los muertos en Cristo están en el seno de Abraham. ¿Por qué en el seno de Abraham? Porque Abraham es el padre de la promesa. Dios le hizo una promesa a Abraham, que él iba a ser una gran descendencia, que iba a ser como las arenas del mar, que no se pueden contar, como las estrellas del cielo, que no se pueden contar. Así que por eso ese paraíso lleva el nombre de Abraham, está en el seno de Abraham. Así que ahí están los cristianos, no están juntos. Los que mueren sin Cristo están en lugares diferentes. Hay personas que dicen que están en los sepulcros, todo el mundo. Los que están en los sepulcros son los cuerpos. El espíritu está con Dios, y el alma, que es la otra persona, está en ese paraíso y puede ver. Y la prueba está en eso, que yo miré, que yo me desperté, pero no me desperté carnalmente, me desperté en espíritu, y por eso estaba en otro lugar. Si yo me hubiera muerto de viaje, o si fuera de que uno se queda dormido después de que muere y no sabe nada, no hubiera despertado. Pero yo desperté 2 veces, la primera en otro lugar, como en otra dimensión, y la segunda fue que volví a mi cuerpo. Yo había salido de mi cuerpo y volví a mi cuerpo. Así que yo tengo esa experiencia, porque yo creo que esta vez sí me morí de verdad. Las otras veces solo me desmayé, pero esa vez sí, porque yo sentí antes de desmayarme un recorrido en toda la vena, como que la sangre fue rapidísimo, un solo movimiento, y ya me quedé. El corazón se me había parado y estaba ya muerto, pero el Señor quiso que yo volviera. Así que nosotros tenemos que, lo importante está en que nosotros seamos obedientes a la palabra del Señor, que nosotros busquemos cómo hacer lo que el Señor nos manda para ir a un mejor lugar, no irnos a ese lugar, ¿verdad? Que un lugar que nada más están esperando ese día, cuando el Señor venga, uno como dice en Daniel, a lo que es la condición
condenación eterna y los cristianos a vida eterna. Ahí sí es vida eterna cuando nos presentemos, cuando el Señor venga a traer a su